Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, según corresponda. Para mí es un orgullo y un privilegio poder dictar esta conferencia sobre la filosofía de la mediación, la filosofía de la mediación para solucionar conflictos. Quiero arrancar desde la introducción de esta conferencia, de esta charla, planteando la posibilidad de que las ideas aquí expuestas lo serán de corte hermenéutico, pues se fundan en la interpretación y en las conexiones que surgen con lo cotidiano. El término filosofía es una forma de amor, de conocimiento y persuasión del objeto estudiado. La filosofía es, por tanto, amor al conocimiento, al lado del afecto por la belleza, pero también al afecto de muchas otras cosas. Nos lleva el título y el tema a una reflexión, a una elección y a una acción. Se requiere entonces una actitud crítica, un plantearse un porqué, buscar el origen, qué implica la mediación, tomar decisiones de manera coherente. La reflexión acerca de la mediación nos lleva a pensar en los cambios que están surgiendo en nuestra sociedad en nuestros días. En Latinoamérica, por ejemplo, nos lleva a postular la necesidad de que el derecho y la justicia se adapten a las continuas transformaciones sociales, ofreciendo una forma innovadora de abordar los inevitables conflictos jurídicos. Esa reflexión acerca de la mediación que nos propone el tema de la filosofía de la mediación se da pese a las dificultades de implementación y conseguirá asentarse poco a poco, convirtiéndose en una forma de hacer justicia que permita no solo una mayor proximidad entre el Estado y sus ciudadanos, sino también una nueva forma de hacer derecho, un nuevo paradigma en el que los ciudadanos se sientan verdaderamente integrados. El momento de cambio en la historia de la sociedad occidental actual, las estructuras sociales, políticas e incluso el mismo concepto de Estado están siendo profundamente puestas en revisión, así como también los dogmas y principios que le son inherentes. A nivel personal, en cada ser humano existe una estructura rígida que tiene la intención de proteger aquello que configura su esencia, su ser íntimo, y que se sitúa al nivel del inconsciente de la persona anterior. Si la pensamos, es la necesidad de ordenar el conflicto de cara a la pacificación de la situación base que enfrenta a las partes. Busca, por tanto, una cultura de paz con justicia. El conflicto tiene normalmente varios orígenes que giran en muchas ocasiones en torno a la percepción de la verdad que tiene cada una de las partes enfrentadas, y que a veces la verdad se oculta, otras se disimula y no pocas simplemente aparece en forma de mentira. La razón de ser de la mediación, por otro lado, cada parte suele tener una visión diferente de la realidad, especialmente cuando se discute acerca de un derecho o de una prerrogativa. Cuando varias personas quieren un bien escaso, suele surgir la disconformidad y el conflicto. ¿Cómo se presenta la mediación? No solo como un proceso de armonía a través del conflicto, sino también como el medio de establecer puentes entre el Estado y los ciudadanos, puentes que trasladen efectividad y confianza, puentes que unan y no separen, puentes que en suma posibiliten la realización de la justicia. El nuevo derecho. La mediación podrá presentarse como un nuevo derecho que asiste a cada ciudadano, configurándose así como intrínsecamente inherente a cada uno de nosotros,
por cuanto se asienta en principios de bienestar social, pacificación y democracia. Es esta base de principios en la que la mediación podrá ganar su fuerza de aplicabilidad, pues con ella y a través de ella la democracia vestirá un nuevo traje más adecuado a la nueva modernidad, el nuevo derecho. Con la mediación, el acceso a la justicia, principio basilar fundamental de nuestra sociedad democrática, será garantizado a bajos costos y será percibido por las partes en conflicto de forma más fácil y con un medio de resolver sus controversias. Por eso creemos que debemos encarar el cambio con confianza, entendiendo que la mediación podrá ser uno de los motores del mismo. El camino no será fácil, pero merece la pena de ser andado. Se trata entonces de un nuevo derecho. La mediación nos muestra que es posible restablecer no solo la paz pública, sino también la reinserción social. La mediación nos dice que es posible transmutar el conflicto intentando recuperar de él no solo el crecimiento personal de los envueltos en el mismo, sino también y de igual forma la sensación de ganancia por parte de los contendientes. Sensación que sin duda es importante para zanjar las diferencias sin que éstas vuelvan a producirse. Se trata entonces de un nuevo derecho. Esto es así porque las partes quedan en pie de igualdad y no solo salen del proceso de mediación ganando ellos mismos, sino también ofreciendo más paz y seguridad a la propia comunidad. Preguntémonos, si un proceso de pacificación puede ser más sencillo, célere y perceptible por un lado y por otro menos oneroso, ¿por qué complicar las cosas? Solamente hay que establecer los medios necesarios para la aplicación eficaz de la mediación. Se trata de un momento de cambio. Como lo he dicho en el inicio de esta reflexión, estamos en un momento de cambio en la historia de la sociedad occidental. Hay que reflejar este cambio y acompañarlo. Como diría Lavoisier, coincidiendo de alguna forma con la filosofía de los antiguos griegos, nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. Por lo tanto, abracemos el cambio. El conflicto es el espejo de las diferencias, diferencias que alejan a quienes las padecen y los alejan de verdad, de la verdad. No debemos olvidar que muchas veces está oculta en las emociones de aquellos que esgrimen e insisten en considerar que solo ellos tienen la razón. Esa realidad está en verdad muchas veces escondida en la intimidad del ser y por eso es difícil de encontrar, de analizar y sobre todo de solucionar. ¿Cuáles son las opciones para el filósofo? Se puede ser un academicista, estar en la Torre de Marfil o ser mundano. Te formas con ideas para reflexionar, pero poco de pensamiento propio. ¿Estudiar filosofía es ser filósofo? Hay que pensar en las fuentes. Las fuentes son las que debemos usar y de las que hemos bebido. Está el espíritu de tocar la vida y de tomar decisiones. ¿Estamos presos en la cárcel del derecho? Es una pregunta. La utilidad práctica del estudio de la filosofía es otra inquietud, ¿cierto? O pasamos a transformar el mundo o nos quedamos dentro de la jaula. Las áreas profesionales de la filosofía están vinculadas a la educación. La filosofía es optativa, no hacemos ruido. ¿Se querrá que no pensemos? Esa es una pregunta a la crítica, ¿cierto? La filosofía desde la ciencia. No exigimos lo que nos corresponde por derecho. Debemos pensar con sentido crítico o somos una sociedad de borregos. En el mundo anglosajón existen departamentos de filosofía desde la ciencia. ¿El conflicto es igual a la guerra o el conflicto es una oportunidad? Son las partes del conflicto las que deben adueñarse o, como decía mi abuelo, apersonarse. Es posible llegar a acuerdos. El mito es la guerra total. Reconocer que ellos sienten
y lo que sienten los demás. El aporte de la filosofía es la lógica, las contradicciones, formular dudas, preguntas, al estilo de Sócrates y la mayéutica. Que se adueñen del conflicto es lo que se quiere, que acompañen a las personas durante el proceso, la labor y la formación previa. Se trata de utilizar el método interdisciplinar y por ello el derecho es clave, pero la psicología, el trabajo social y otras disciplinas nos servirán para entender lo que está pasando. Los aportes de la filosofía a la mediación son la escucha limpia y asertiva, empática y el registro crítico. Ambas aportes están en la filosofía de los japoneses y los chinos. Para ellos se les hace natural la escucha limpia y el registro crítico. En cambio, nosotros, en cierto modo, en el occidente, estamos en pañales en esos dos temas. El castigo no puede ser el diálogo igual al diálogo en la materia de la educación. Otro valor importante es la confianza. El conflicto nos atraviesa. El mediador va al mundo donde están las partes. Él es el que conoce y se implica, no las partes. Cree en el perfil, en el cambio del paradigma, la actitud de confianza en el proceso. Sensibilizar a los estudiantes. El curso permite sensibilizar a los estudiantes para que conozcan la filosofía de la mediación y se enganchen con ella. Es muy importante educarnos todos bien. El filósofo J.A. Marina cita unas cuantas veces en su copiosa bibliografía un refrán africano que dice: la educación de un niño pertenece a toda la tribu. Yo agregaría que la buena educación de un niño depende de que la tribu sea buena. La filosofía y la educación. Hace muchos años se publicó un ensayo con vocación de manual titulado La educación es cosa de todos. Es una tarea que nos atañe a todos como miembros de la comunidad. Yo iría más lejos. Nos compete como seres humanos embarcados en la aventura de humanizarnos, llegar a ser el ser que queremos ser. Es una tarea hercúlea, pero la más hermosa de todos. Ya no pleito, medio, en la medida en que se puede. La mediación no es la panacea, pero hay que caminar por el barrio, hay que ver qué conflictos, qué problemas tiene la gente y ofrecer este recurso al que no se accede por desconocimiento. Porque si vieran lo que implica la mediación para su persona y su entorno, lo utilizarían sin duda. La necesidad de que la sociedad actual tiene de hacer un cambio sustancial en la manera de afrontar sus conflictos, de encontrar nuevas relaciones mejorando la comunicación. ¿De qué se trata? La mediación y el proceso de aprendizaje mutuo que conlleva, independientemente de si se conduce o no a acuerdos, ha de dejar de verse como la utopía, porque es una forma de vivir. Podemos decirnos lo que nos gusta o no sin hacernos daño. Se trata de empatizar, de transmitir, pero también de percibir las emociones y los sentimientos de los demás. Surge una tríada importante que es la filosofía, la comunicación y la mediación. Estas tres instituciones se entrecruzan en un panorama que delata cómo el ser humano, en medio de sus múltiples complejidades, se apropia de la palabra para acceder a formas de comprensión tanto del mundo como de sí mismo y del otro. En un polifacético proceso de participación caracterizado por el diálogo como la estructura más accesible de la dinámica social y personal de los sujetos. El término filosofía se ha convertido en una prolija alternativa de reflexión en la medida en que ha capturado la atención de los críticos, filósofos y estudiosos de las ciencias sociales y otras tantas áreas del saber universal. René Descartes, por ejemplo, decía que vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás.
René Descartes es un filósofo y matemático francés que vivió en 1596 a 1650. Nos habla de conectar con la vida contemplativa, una vida superior, porque el modo de contemplar suscita amor y frente al amor nadie puede quedar en inacción. ¿Cómo se conecta esa tríada entre filosofía, mediación y comunicación? Se conecta con la estética de la comunicación, en tanto que el lenguaje construye puentes comunicativos de gran impacto social, llevando a pensar que el ir y venir de las ideas compartidas exige un flujo constante de saberes, los cuales a su vez garantizan que los individuos se apropien del diálogo o de otra forma de interacción para exponer sus carencias o juicios de valor. La sabiduría y el carácter práctico. El mayor signo de verificación del conocimiento se da por medio del acercamiento al objeto, lo cual en sí mismo es una línea de discernimiento ajustada a la comprensión de un determinado fenómeno. La persuasión. El gran filósofo Aristóteles se ocupó de la comunicación, identificando su finalidad, la persuasión. Esta tiene un altísimo componente psicológico porque en definitiva se trata de convencer al otro de los propios motivos a través de las diferentes razones. La idea de filosofar comienza con un proceso de admiración y de la idea de persuasión concomitante mediante diferentes estratagemas permite el tránsito por un camino donde el acto comunicativo es un campo signado por un proceso de seducción que se apropia del diálogo, como una vía de acceso que encarna ciertos principios axiológicos o de valores, develando una determinada posición ideológica en la que en el lenguaje ejerce una influencia radical, de la cual brotan fuerzas epistemológicas motrices del acto mismo de conocer. El ser humano es ante todo comunicación. Fundamentalmente en ese ir y venir de intercambios cotidianos se configura un conocimiento del mundo, cuestionando y agregando sus propias competencias, algo que le interesa, le brinda placer o forma parte de las exigencias sociales y científicas que debe ocurrir. Buscar respuestas. El hombre siempre trata de aprender lo que está en su circunstancia y empírica e intuitivamente comprende que si quiere sobrevivir en el hostil y cambiante medio que no podía explicárselo, debe encontrar una respuesta satisfactoria para cada cosa o cada hecho nuevo que se le presenta. La intervención basada en el diálogo, la presencia y la acción de la mediación como proceso que favorece el encuentro de pareceres como una forma de intervención basada en el diálogo, el consenso y la valoración de los elementos personales, sociales y colaterales que entran en juego. Alcanza un concepto. Para Rondón y Múnera, la mediación es un proceso en virtud del cual un tercero, el mediador, ayuda a las partes implicadas en un conflicto a la resolución del mismo. El mediador no impone la solución, sino que favorece la creación de la misma, aceptada y estructurada de manera que permita la continuidad de las relaciones entre las personas involucradas. Se trata de una herramienta transdisciplinaria. La mediación es una herramienta transdisciplinaria en tanto que puede estar presente en varias y polémicas situaciones, así como ser parte de un evento que amerita ser resuelto a la luz de diversas disciplinas, aludiendo a la participación de diversos expertos o especialistas. Conflictología. La mediación se asienta en la conflictología o en la resolución de los conflictos, con unos aspectos comunes, con un objeto concreto, como es resolver problemas o desacuerdos entre partes enfrentadas. El papel pedagógico. La mediación, además de ser un mecanismo de gestión pacífica de conflictos, tiene a la vez un papel pedagógico, en tanto que la participación de las partes y del mediador estimulan desde un punto de vista práctico un sentido de civilidad, respeto y responsabilidad de cada uno como ciudadano, sujeto de derechos y obligaciones.
ese papel pedagógico de la mediación, se intenta avanzar en un escenario de interlocución, el cual se concreta en un reconocimiento recíproco en la mesa de negociación, en donde las razones del otro, sus perspectivas, sus incertidumbres, sus temores y demás, tienen un espacio para ser expresados, ya sea de manera verbal, de manera narrativa o por el metalenguaje o el lenguaje no verbal. Pero a la vez se avanza en el papel del ciudadano como sujeto político, empoderado para tomar decisiones en la sociedad, lo cual implica también un sentido de respeto y de reconocimiento de los derechos del otro en su vida de relación, en los diferentes ámbitos de la sociedad, tales como la familia, el trabajo, el barrio, la escuela, entre otros. Mediación y violencia. Es inviable pensar en la mediación en conflictos en los cuales exista violencia actual, puesto que en tales circunstancias la voluntariedad se resquebraja porque alguna de las partes puede imponer la solución a la otra, quien puede verse disminuida o minimizada en sus pretensiones, pues la capacidad volitiva de la víctima está afectada por la situación de agresión, según Escalante y Solano en el año 2001, porque experimenta un grado de presión y de temor que puede ser mayor o menor dependiendo de sus aspectos psicológicos emocionales. Otro tema que tenemos que tratar en la filosofía de la mediación es la alteridad, que es esa condición de ser otro, de ponerse en el lugar del otro, de alternar la perspectiva propia con la ajena. Esa intervención redistribuyendo poder en el caso de evidenciarse un desequilibrio en la mesa de negociación, el mediador debe intervenir balanceando, redistribuyendo el poder entre las partes, lo que implica usar estrategias de empoderamiento para que aquellas decidan por sí mismas, expresen sus puntos de vista y propongan fórmulas de arreglo de manera libre y voluntaria. Empoderamiento y mediación. Ya para terminar, avisoramos analíticamente cómo el empoderamiento de las partes en la mediación tiene un fuerte contenido pedagógico de formación ciudadana. Es de resaltar y de tener en cuenta al momento de emprender propuestas en entorno de formación ciudadana. Las propuestas deben ser enmarcadas en una política pública, en particular, ya sea como una propuesta que esté orientada hacia la construcción de paz en el marco de la actual coyuntura del posacuerdo que vive mi país, Colombia, por ejemplo. Les agradezco mucho toda su atención y quiero motivarlos a que cada día estudien más, revisen más los aspectos de la filosofía de la mediación, porque esta figura está llamada a ser importante instrumento de solución de los conflictos y de mejora de las relaciones sociales, familiares, en general del ser humano. Un abrazo, muchas gracias. Desde Barranquilla, Colombia, se despide de ustedes Pablo Arteta Manrique. Un abrazo, muchas gracias.